idea es de que todos puedan escuchar la capacitación y todos puedan hacer su evaluación para que podamos, en este caso, darles su certificado de capacitación, que eso es lo que nos están pidiendo también acá en Corpac Sur, ¿ya? Para verificar si es que se hizo o no la capacitación, pero también tenemos la grabación de la capacitación que estamos realizando. Entonces, cualquier pregunta que puedan, que algo no quede claro, algo que no estén, digamos, no haya quedado muy bien, no hayan entendido, me la pueden indicar y yo les voy a dar el pase para que hagan su pregunta. Pero eso sí, por favor, si podrían levantar la mano, así como está haciendo en este caso el supervisor Cristian, algo así, levantar así. ¿Ya? Entonces dejan la mano levantada y entonces yo les respondo cualquier duda que puedan tener en la capacitación. ¿Ya? Entonces, a ver un momentito. Sí, Osvaldo, dime, sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, ahora sí vamos a empezar la capacitación. Son 3:35. El, el curso de hoy es el curso de manejo y clasificación de residuos sólidos. Me presento, soy el ingeniero Eduardo Chávez, coordinador del Sistema Integrado de Gestión y SOMA de la empresa Praxis Corporensac. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a ver lo que es el curso del manejo y clasificación de residuos sólidos. Primero vamos a hacer una pequeña historia de cómo es que empieza a verse el tema de la clasificación de los residuos desde la antigüedad, ¿no? Que la basura o en este caso los residuos se generan con el hombre, ¿no? Desde que el hombre es nómade hasta que pasa a lo que es sedentario, ¿no? ¿Ya? Y hay registros sólidos de que se hacían, hay registros, perdón, históricos de que ocurría pues este manejo incipiente de residuos, ¿no? Como en la ciudad de Caral, ¿no? Como podemos ver aquí que hay una especie de basurales, que son lugares donde las personas de esos tiempos pues arrojaban sus residuos, ¿no? En la ciudad de Caral, acá en el Perú antiguo, ¿no? Pero también a nivel mundial también lo hicieron, como por ejemplo en las ciudades grandes, ¿no? De la antigüedad, como en Roma, en Grecia, en Egipto, ¿no? Tenían también un pequeño sistema de recolección de los residuos. ¿Ya? Generalmente era verterlo fuera, verterlos los residuos fuera de las ciudades, si es posible quemándolos o en los ríos, ¿ya? ¿Para qué? Para que estos puedan salir de la ciudad y que ésta no se llene de contaminación, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa era una manera en la que se gestionaba los residuos en las grandes ciudades de la antigüedad, ¿no? ¿Ya? Sobre todo en lo que son las partes ricas de la ciudad, ¿no? Porque las partes pobres pues tenían que hacerlo como pudieran, ¿no? Pero igual de todas maneras siempre había un sistema de gestión incipiente, ¿no? En esos tiempos también, ¿ya? Lo cual no sucedía mucho en la Edad Media. Y en la Edad Media se vio evidenciado que la falta de estas grandes culturas hizo que el conocimiento anteriormente adquirido se pierda, ¿no? Y entonces, como resultado, pues entonces las personas eran un poco menos, menos cultas y digamos que hacían, por ejemplo, el vertido de orines en las calles, ¿no? El vertido de orines, ¿ya? Y sobre todo que usaban las calles como si fueran un baño, ¿no? Entonces eso es lo que generaba que después hayan enfermedades, ¿no? Y ellos lo asociaban, estas enfermedades, a un tema más bien religioso, y no tanto al mismo tema de que el problema que ellos tenían, ¿no? El problema sanitario que ellos tenían, ¿no? Que era el problema de las calles que estaban llenas de residuos sólidos. Entonces, este era un problema que empezó en la Edad Media, ¿no? Pero después, al finalizar la Edad Media, ya, las condiciones sanitarias fueron cambiando y fueron mejorando debido a la pavimentación de los caminos y a la eliminación de las inmundicias en las calles, ¿no? Porque se dieron cuenta de que en realidad le, los males que ocurrían, las enfermedades que ocurrían, ¿no? En esos tiempos eran más que nada producto de la mala higiene que tenían en esas épocas, ¿no? Ya con la revolución industrial, ya avanzando ya las edades,
pues la población empezó a aumentar y por lo tanto también la cantidad de residuos. Entonces las grandes ciudades de esas épocas, de la época de la revolución industrial, ya empezaron a utilizar maquinarias para poder procesar los residuos sólidos, como por ejemplo este incinerador que se instaló en la ciudad de Nottingham, ¿no? A finales del siglo XIX, ya que era una forma de eliminar los residuos que existían por ese entonces, ¿no? Entonces, porque ya había bastante concentración de residuos, ¿no? Y sigamos ya al siglo XX con la aparición del plástico, la aparición del petróleo, la aparición de otros tipos de contaminantes, ¿ya? Y los avances tecnológicos, ¿ya? Se generaron nuevos tipos de residuos, ¿no? Que tenían gran peligrosidad, ¿no? ¿Ya? Y además se generaban en gran volumen, ¿no? Como podemos ver acá en el tema de los plásticos, que es hasta ahora, ¿no? Un gran problema, ¿no? Un gran problema, pero en su momento fue una gran invención, ¿no? Fue una invención que ayudó a la humanidad a transportar materiales, a transportar alimentos, ¿no? De manera fácil y también de manera económica. Sin embargo, la acumulación de esta gran cantidad de residuos generó al final que entremos a un tema de impacto ambiental por la generación excesiva de plásticos, ¿no? ¿Ya? Entonces los residuos fueron aumentando debido a que la población también fue aumentando y también debido a la emigración que ocurría de la población del campo a las ciudades, ¿no? Entonces los residuos, digamos, ya no eran tanto residuos como anteriormente orgánicos, ¿no? Sino más que nada residuos ya inorgánicos, ¿no? Tipo plásticos, tipo metales, tipo, en este caso, hormigón, ¿ya? Muchos tipos de residuos que hacían que sea más difícil el manejo de estos residuos, ¿no? Y entonces, en la historia de los residuos podemos ver que estos problemas que se generaron por los residuos son debido más que nada a que la población en general aumentó, fue aumentando de manera considerable la gran población, por lo tanto hubo un mayor consumo de recursos naturales, ¿no? Y por lo tanto se generó una mayor cantidad de residuos, ¿no? ¿Ya? Y el ambiente tiene una capacidad de asimilación y depuración de esta cantidad de residuos, ¿no? Sobre todo de los residuos orgánicos. Entonces, el medio ambiente puede procesar o asimilar hasta cierto punto los residuos orgánicos, pero llega un momento en que esta capacidad es rebasada. Cuando esta capacidad es rebasada, entonces, o superada, ¿no? El residuo genera un gran impacto ambiental que después es muy difícil de revertir, ¿no? Entonces, a raíz de estos problemas que se generan los residuos, se ve el tema del cambio climático, la contaminación ambiental, ¿no? La reducción de la fauna, flora en sí, o impacto en la biodiversidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto debido más que nada al actuar del ser humano, ¿no? Que ha ido aumentando paulatinamente conforme su historia, su consumo de residuos, de recursos naturales y también aumentando la producción de residuos sólidos o residuos en general, ¿no? Entonces, a partir de ello podemos ver varios problemas, ¿no? Entre ellos, el problema ambiental, ¿no? Como es el tema de la sobreexplotación de los recursos y la ocupación de un espacio, ¿no? Por el tema de los botaderos y rellenos, ¿no? Entonces, uno sobreexplotamos recursos, o sea, generamos consumo de madera, consumo de agua, consumo de energía eléctrica, debido a que tenemos mayor población. Y estos residuos que vamos generando van ocupando espacio, ¿no? Y hay que echarlos en algún lugar, ¿no? Como son los rellenos sanitarios, ¿no? O los rellenos de seguridad, ¿no? Pero cuando estos también se colmatan o cuando no están bien gestionados, se van a generar lo que nosotros llamamos los botaderos, ¿ya? Los botaderos, que esos también son un gran problema, ¿no? Para en este caso la sociedad, ¿no? También genera lo que es el tema del deterioro del paisaje, la contaminación del suelo, agua y aire debido a los gases y lixiviados que se generan debido a esta acumulación de residuos. Cuando estos residuos se acumulan en un lugar, pues reaccionan entre ellos, ¿no? Y generan gases de mal olor, ¿no?
y lixiviados, ¿no? Los lixiviados llegan a atravesar, en este caso, la corteza terrestre y llegan hasta el subsuelo. ¿Ya? Entonces la contaminación no solamente se queda acá, sino que también contamina el aire y contamina el agua, ¿no? El agua de subsuelo por lo general, ¿no? Y si estamos cerca a un río, lo va a contaminar también, ¿no? Debido a las filtraciones que pueden ocurrir en estos lugares. ¿Ya? Otro problema ambiental, como dijimos, es el mal olor, la alteración de los ciclos de vida de algunas especies, sobre todo aquellas especies marinas, ¿no? Los recursos hidrobiológicos van a cambiar, van a alterar su ciclo de vida. ¿Ya? Y sobre todo los olores se generan en las épocas de verano, ¿no? Porque como dijimos, hay una reacción entre los distintos tipos de contaminantes o distintos tipos de residuos que podemos encontrar acá, ¿no? Sobre todo los residuos orgánicos van a reaccionar bastante con los residuos metálicos, ¿no? Que podamos encontrar aquí, e incluso con los plásticos, ¿no? Y se van a generar distintos tipos en este caso, gases o líquidos, ¿no? Que son contaminantes, ¿no? Entonces podemos ver acá cómo es que un río, un mar es contaminado debido a los residuos, ¿no? Genera un gran impacto que en este caso a veces es muy difícil de revertir esta situación, ¿no? Hay planes de mitigación para recuperación de zonas, pero hay lugares como por ejemplo acá en Lima, ¿no? Como en este caso el río Rímac o el río Chillón, que están muy contaminados, ¿no? Y que la inversión para poder recuperarlos es muy grande y aparte el tiempo para poder realizarlo, pues dura muchos años, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? La prevención, ¿no? También está el problema de la bioacumulación de sustancias que son, digamos, contaminantes persistentes, ¿no? Que se biomagnifican y se bioacumulan en el ser humano o también en otras especies, ¿no? Como por ejemplo algunos contaminantes metálicos como son el mercurio, ¿no? Que el mercurio pasa en este caso a la cadena alimenticia como metilmercurio y después es consumido por el fitoplancton, el zooplancton o el krill y luego después por los demás tipos de peces, ¿no? Y estos peces ya están muy contaminados cuando los llegamos a pescar y finalmente llegan a nosotros y nosotros nos contaminamos por mercurio debido a que hemos encontrado peces que están expuestos a esta cantidad de mercurio, ¿no? De la misma forma también algunos contaminantes orgánicos como son el DDT, que también se va biomagnificando mientras va avanzando la cadena alimenticia, ¿no? Y cuando llega, digamos, a un depredador más grande, este se contamina más y por eso es que ocurren también el tema del cáncer, de tantas enfermedades que podemos adquirir debido a esta exposición a metales o compuestos orgánicos, ¿no? Que está muy estudiado también, ¿no? Y por eso poco a poco también se están prohibiendo el uso de muchos contaminantes orgánicos, ¿no? Como son el tema de los furanos, el DDT, ¿no? Que son agroquímicos que también llegan a contaminar el medio ambiente, ¿no? Y finalmente, en tema ambiental, como dijimos, se generan gases, que en este caso son muchos de ellos los gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono y el metano, ¿no? Sobre todo en los botaderos, en los rellenos sanitarios, se genera mucho el tema del metano. Pero en los rellenos sanitarios es controlado, ¿no? Porque el metano que se genera nosotros lo vamos a poder, en este caso, recuperar, ¿no? Mediante tecnologías que nos van a ayudar a recuperar el metano que se genera en estos rellenos sanitarios y no va a afectar al medio ambiente, ¿ya? Sin embargo, en los botaderos, los rellenos sanitarios simplemente se van a ir liberando al ambiente, generando lo que nosotros digamos justamente estos gases de efecto invernadero, ¿no? Ya, que en este caso es el metano, ¿no? También hay un problema económico, hablando ya después ya del tema ambiental, el tema económico, como dijimos, para recuperar un lugar necesitamos una alta inversión, necesitamos hacer investigación, ¿ya? Y debemos de utilizar materias primas, ¿no? Lo que genera después pérdida del valor del suelo si es que no hacemos digamos, esta inversión, ¿no? ¿Ya? En lo que es la reutilización o en este caso
en este caso la recuperación de los lugares que han sido contaminados por los residuos sólidos, ¿no? Entonces es un problema económico, la alta inversión que se tiene que hacer para gestionar los residuos, ¿no? Y para mantenerlos también en el tiempo, ¿no? Eh, para abrir un nuevo, ¿cómo se llama? Una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? O un relleno sanitario o un relleno de bioseguridad, ¿ya? Se tiene que hacer bastantes estudios, se tiene que hacer también muchos, instrumentos de gestión ambiental, se tiene que condicionar, se tiene que buscar el terreno adecuado, que este terreno obviamente no es que sea gratis del Estado, sino que el Estado tiene que de alguna forma cederlo o darlo en concesión, ¿no? Para que se hagan estas inversiones de rellenos sanitarios. Por eso en el Perú hay a comparación, digamos, de otros países, muy pocos rellenos sanitarios. Ese también es un gran problema que es muy difícil de solucionar también, ¿no? ¿Ya? Porque los rellenos sanitarios en el Perú y en Lima sobre todo es necesario, ¿no? Entonces tenemos muy pocos rellenos sanitarios para la cantidad de personas que tenemos acá en las ciudades, ¿no? Entonces, por eso es que se generan mucho el tema de los botaderos, ¿no? Porque faltan los rellenos sanitarios, donde poder acumular los residuos, ¿no? Ya se ve colmatada ya los rellenos sanitarios que tenemos, ¿no? Ya, y entonces poco a poco tenemos que ir abriendo más rellenos sanitarios también. Ahora también el tema de encontrar residuos en un lugar genera pues justamente el deterioro del entorno, ¿no? La pérdida de su valor, ¿no? No es lo mismo un distrito que está totalmente limpio, donde no hay residuos, todo está bien seleccionado, todo está bien clasificado, a comparación de un distrito que se encuentra muy contaminado, un vecindario, ¿no? Entonces este pierde bastante su valor, ¿no? Su valor tal cual, ¿no? Ya, para poder hacer la compra y venta de estos inmuebles, ¿no? Entonces, ese también es un problema social, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, hay mucho el tema de compra de basura, digamos, compra y venta de residuos. ¿Ya? Entonces, eso de ahí también genera al país que, digamos, donde van los residuos, que le genera pobreza, ¿no? Porque es muy estudiado que en el tema de residuos, los países que gestionan peor los residuos son los que más, digamos, son más pobres porque también tienen más problemas de salud, ¿no? Más problemas de salud, sus entornos pierden su valor y entonces, por lo tanto, también son muy proclives, ¿no? Muy proclives, ¿no? A tener este tema de pérdida de valor de terrenos, ¿no? Y el problema sanitario, como dijimos, son la proliferación de animales de transmisión de enfermedades por la acumulación de residuos y la contaminación biológica, ¿no? Nuestras mascotas y nuestros otros, digamos, animalitos, que pueden ser no solamente mascotas, sino animales que viven cerca de estos lugares donde están fuentes de agua, se pueden contaminar si es que cerca hay residuos sólidos, como podemos ver acá en las imágenes, ¿no? Y de ahí también pueden haber otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el tema del COVID, el tema del dengue, ¿no? Que hay muchos estudios también sobre cómo es que esto influye, ¿no? En que haya más de estas enfermedades en nuestro país, ¿no? Entonces, como podemos ver en resumen, pues la generación de residuos genera un problema, ¿no? Que se puede ir en cuatro partes, ¿no? Problema ambiental, problema económico, problema social y sanitario, ¿no? Ya. Que esto va a generar un impacto en la población y en el medio ambiente, ¿no? ¿Qué hacemos ante estos problemas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que podemos hacer? Bien, en este caso, la ONU, ¿no? La ONU tiene como objetivos tratar de minimizar algunos de los problemas que se generan debido a estos residuos, ¿no? Mediante los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible, pues nos indican entre muchos de sus objetivos, por ejemplo, el que las personas tengan salud y bienestar, que tengan agua limpia y saneamiento, ¿no? Muchos de estos objetivos tienen al menos unos 17 objetivos. ¿Ya? Y mediante estos objetivos, pues ellos lo que van a hacer es dar directivas a los países para que podamos crecer de manera sostenible, digamos, para que podamos crecer
como sociedad, como en este caso como humanidad, ¿ya? De manera que no afectemos, digamos, al medio ambiente, no afectemos a las poblaciones y podamos crecer de manera que podamos sostener nuestro desarrollo, nuestra cultura en el tiempo, ¿ya? Que podamos sostenernos en el tiempo para nuestras futuras generaciones. Dejarle un planeta limpio, un planeta para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, hay este tema de en el año 2015, los países miembros de las Naciones Unidas tuvieron una agenda, ¿no? En este caso, para el desarrollo sostenible. Y tenemos, por ejemplo, algunos de estos objetivos, como dijimos, el tema del objetivo 3, que es el objetivo de salud y bienestar, que con este objetivo se pretende reducir el número de enfermedades producidas por la contaminación del aire, del agua y del suelo. ¿Y cómo podemos lograrlo? Mediante una adecuada disposición de residuos, mediante una adecuada clasificación y mediante una adecuada disposición final, ¿no? En el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento, tenemos como objetivo mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y minimizando la emisión de productos químicos y aumentando el reciclado y la reutilización. Entonces, ¿esto cómo lo logramos? Haciendo una gestión que evite el vertido de residuos en el agua y teniendo una trazabilidad de los residuos, sobre todo los que son peligrosos. No sabemos que hay bastantes residuos peligrosos, ¿no? Que, digamos, son corrosivos, son radioactivos incluso algunos, ¿ya? Ácidos, bases, ¿ya? Que reaccionan con el agua. Entonces, aquellos residuos que tienen cierta peligrosidad o son biocontaminados, ¿ya? También tienen que tener una buena disposición, ¿no? Tienen que ser bien clasificados para que no contamine o para que no se mezcle con otros tipos de residuos y genere más contaminación, ¿no? Otro indica que es el trabajo decente y crecimiento económico, ¿ya? Que desvincula el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Entonces debemos de tener empleos verdes, ¿no? Que tengan conciencia sobre el medio ambiente, ¿no? Que tengan un enfoque social en gestión de los residuos y en el sector de reciclaje, ¿no? Con la formalización y reconocimiento de los derechos laborales, ¿no? Entonces eso también es importante. Producción y consumo responsables, ¿no? Hacer más y mejores cosas con menos recursos, reduciendo la degradación y contaminación del entorno, ¿no? ¿Ya? Esto cómo lo logramos teniendo a un consumidor y productor responsables, ¿no? ¿Ya? Minimizando de esta manera el impacto, o sea, minimizando los consumos, minimizando, digamos, el uso de recursos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar en general cómo es que nosotros hemos adaptado justamente los objetivos de la ONU, del desarrollo sostenible, para poder hacer nuestra ley general de residuos, ¿no? O en este caso la ley integral de residuos, ¿no? Antes teníamos una ley general de residuos que estaba basada, digamos, no tanto en los objetivos, sino más estaba basada en otras normas internacionales, normas de otros países que eran válidas, que eran buenas, pero ahora tenemos un enfoque diferente, ¿no? Entonces, por eso, para este enfoque diferente, ahora tenemos una ley integral que es, digamos, adopta los principios de la ONU para el desarrollo sostenible, ¿ya? Porque ahora, digamos, la ley está más enfocada en que podamos reutilizar los residuos que generamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Justamente mediante el reciclaje, ¿no? Mediante el reciclaje, mediante el reaprovechamiento, mediante el compostaje, tantas técnicas que hay para poder darle una vida o una segunda vida a los residuos que generamos, ¿no? Para darle un ciclo de vida circular, ¿no? Lo que llamamos la economía circular. Todo lo que se genera al final sigue dando vueltas, digamos, en un círculo para que podamos reutilizar siempre hasta el mínimo de cada recurso, ¿no? Y contaminar lo menos posibles. Entonces, esta ley está basada en ese tema de la economía circular y también de la coeficiencia, ¿ya? Esta ley es el decreto legislativo número 1278, con su reglamento, el decreto supremo número 014-2017 del Ministerio del Ambiente.
Y también tenemos una norma técnica para poder hacer la clasificación de los residuos, que nos dan unos colores especiales para los residuos del tipo municipal y los del tipo no municipal. Bien, entonces ahora vamos a ver unas pequeñas definiciones de qué es, por ejemplo, un residuo sólido, ¿ya? De acuerdo a la ley, en este caso al decreto legislativo número 1278. Un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o el uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprende o tenga la intención o la obligación de desprenderse, ¿no? Para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso su disposición final. Entonces el residuo sólido es cualquier tipo de sustancia, no solamente sólida, ¿ya? Pero que de alguna forma va a generar pues cierta contaminación, ¿no? Entonces, acá como dice también, los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. Y también se consideran residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran de alguna forma contenidos en recipientes o depósitos para ser desechados, ¿no? Así como líquidos y gases que por sus características no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones o efluentes y no pueden ser vertidos al medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos que cualquier cosa que esté encapsulado, digamos, en algún sólido, por ejemplo, que esté en un envase, ¿no? Un líquido que está dentro de un envase, va a ser considerado un residuo sólido también, ¿no? Si es que tenemos la intención de o la obligación de desecharlo, ¿no? Entonces acá vemos algunos ejemplos de lo que son residuos sólidos, ¿no? Como vemos en las fotos. Hay de todo tipo de residuos, residuo orgánico, inorgánico, papeles, ¿ya? Peligrosos, no peligrosos. Hay bastantes tipos de clasificación de estos tipos de residuos, ¿ya? ¿Y qué es segregación? Pues también hay que hablar un poco de este tema, de lo que es segregación, ¿no? La segregación es la acción de separar y agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados de manera especial, ¿no? Es la clasificación de los residuos de acuerdo a su tipo de residuo que es, ¿no? Los papeles por un lado, las botellas de vidrio por otro lado, ¿no? La madera por otro lado, los orgánicos por un lado, ¿ya? Biocontaminados por otro lado. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer un mejor aprovechamiento de los residuos que vamos a generar a través del tiempo, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer primero una segregación. ¿Y cómo se hace esta segregación? No se hace cuando la basura ya está junta, sino que se hace antes de eso, sino que al momento en que nosotros desechamos, tenemos que hacer la clasificación del residuo. Entonces, digamos que tengo mi bolsita, ¿no? Mi bolsita que ya la voy a botar. Entonces deberé colocarla en un tacho que indique que ahí deben ir los plásticos, ¿no? Para poder hacer una buena segregación de residuos. Igual si tengo una botella de vidrio, de la misma manera, ¿no? Deberé colocarla en lo que son, en el tacho que dice vidrio, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que se llama segregación. Hay muchos beneficios de hacer esta segregación, como dijimos, ¿no? Evitamos la contaminación de nuestro planeta, disminuimos la capacidad de basura producida porque después la vamos a reciclar, prevenimos la propagación de enfermedades porque al hacer una buena clasificación vamos a poder, digamos, los residuos biocontaminados los vamos a poder clasificar y encapsular, ¿no? Ya se pueden elaborar abonos, ¿no? Como es el tema del compostaje. Ya ahorramos recursos, reducimos esa ración de materia prima porque vamos a hacer un reciclaje y el personal de recolección de basura también puede trabajar de una mejor manera, ¿ya? Entonces son una de las ventajas, ¿no? Ahora, el manejo actual de los residuos sólidos nos dice que, por ejemplo, en el Perú al menos, ¿cómo es que se maneja? Generalmente tenemos una disposición ilegal de los residuos, o sea, están los botaderos, después tenemos una disposición final de los residuos, que es en este caso en los rellenos de seguridad o en los rellenos sanitarios. Antes hay un tratamiento, una minimización y una prevención. Entonces, este es el manejo actual, pero sin embargo, para ser eficientes, pues deberíamos ser al revés. Deberíamos primero prevenir, luego minimizar la cantidad de residuos que generamos,
Después ya, si es que no podemos, darle un tratamiento a los residuos que vamos a generar para poder reutilizarlo. O si es que ya no podemos hacer nada, simplemente disponerlos, ¿no? Sobre todo los disponemos los que son los que tienen un carácter peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos? Justamente evitando ensuciar el medio ambiente, ¿no? Evitando generar residuos, haciendo lo que nosotros llamamos la economía circular. Minimizamos utilizando menos cantidad de materia prima, entonces generamos por lo tanto menos residuos. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Los varios tipos de tratamiento que podemos hacer, como por ejemplo la incineración, la reducción química, el autoclavado, ¿ya? Para reducir en parte la peligrosidad de algún residuo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer tratamiento y la disposición final ya es el tema de los rellenos de seguridad o los rellenos sanitarios. Aquí un poco hablamos de la ley, ¿no? De que tenemos una cantidad de rellenos sanitarios, ¿no? Tenemos muy poca cantidad, ¿no? Que podemos verlo aquí. A ver, tenemos un listado de rellenos de sanitarios, en este caso del MINAM, que tienen ya su, digamos, su instrumento de gestión ambiental, que están autorizados por el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Para poder operar y son, digamos, muy poquitos, ¿ya? Entonces, y tenemos también rellenos sanitarios, también tenemos, digamos, rellenos de seguridad, también tenemos unos 6 nada más, ¿no? Entonces, son muy poquitos la cantidad de rellenos de sanitarios que tenemos autorizados, ¿ya? Alrededor de unos 47 aproximadamente, ¿ya? Sin embargo, en Perú necesitamos no 47, sino los estudios indican que hasta 170 rellenos sanitarios, ¿ya? Deberemos de tener al menos, ¿ya? Como dijimos, algunos de los principios no eran este tema de la economía circular, la valorización de los residuos, que básicamente es darle un segundo valor a los residuos que vamos a generar, ¿ya? El principio de la responsabilidad extendida del productor quiere decir que el productor va a tener que responsabilizarse por los residuos que fabrica, por las cosas que fabrica, por ejemplo, los electrodomésticos, ¿ya? Entonces, ellos son responsables de tratar de reciclar, por ejemplo, un televisor que ya no se usa o un celular que ya no se usa, ¿no? Entonces, la ley les obliga, ¿no? Por ejemplo, ahora he visto último que por ejemplo, Samsung está vendiendo equipos y te reduce la cantidad de, en este caso, el precio de tu equipo si es que tú das tu equipo anterior, tu equipo viejo que ya no funciona o que está en mal estado, se lo das, digamos, a Samsung, te dan, digamos, unos 300 o 400 soles. Ese es, digamos, un principio de responsabilidad aplicado, ¿no? Entonces, de esta manera la empresa, digamos que reutiliza, pues justamente el residuo que tú lo tirarías, digamos, a la basura, ¿ya? Para evitar justamente la contaminación y entonces ellos lo van a reciclar y obviamente van a reaprovechar parte de los componentes que tenga pues el equipo, ¿no? Lo mismo sucede con televisores, lo mismo sucede con refrigeradores, ¿ya? Que ya antes pues simplemente se tiraba a la basura, ¿no? Y generaba una gran contaminación. Pero ahora el productor tiene que de alguna forma generar un sistema de gestión para reutilizar los residuos que se vayan generando, ¿no? La responsabilidad compartida, ¿no? También, y la protección del ambiente y la salud pública, ¿no? Generalmente entonces tenemos este tema de la economía circular, que es, como dijimos, darle a los recursos, extraerle todo lo posible, ¿no? ¿Ya? Y siempre utilizarlo en el sistema de producción, ¿no? Siempre los residuos a veces se generan nuevamente como parte de, digamos, una alimentación de otro proceso, ¿no? ¿Ya? Y valorizar los residuos también está muy relacionado con esto también. ¿Ya? Eh, hay varias cositas más que sí habríamos que hablar, ¿no? Acerca de lo que es la generación de residuos. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo es que ha ido aumentando con el tiempo la generación de residuos en toneladas, digamos, ¿no? Hasta llegar, digamos, esto es más que nada por la cantidad de personas que tenemos, ¿no? Cómo va con los años aumentando de 6 millones, ¿no? Hasta llegar a 8 millones de toneladas, ¿no? Con toneladas K, o sea, son miles de toneladas, ¿no? Ya, 8 millones y un poco más todavía, toneladas. ¿Ya?
Tenemos la disposición final, tenemos los rellenos sanitarios, ¿no? Tenemos estos tipos de rellenos sanitarios y también tenemos los rellenos de seguridad. Los rellenos sanitarios más que nada son para los residuos, en este caso residuos municipales, residuos que son, no tienen mucha peligrosidad, que son, digamos, residuos domésticos, mientras los residuos de seguridad o rellenos de seguridad, perdón, son unas instalaciones especiales, ¿no? Que son un confinamiento seguro de los residuos en un suelo impermeable, ¿no? Se hace más que nada para los residuos que son muy peligrosos, como por ejemplo los residuos que provienen de hospitales o los residuos que provienen de eh, grandes mineras o industrias que arrojan pues sustancias que tienen peligrosidad y que no pueden echarse justamente en un relleno sanitario porque lo pueden malograr, ¿no? Porque no están preparados para poder soportar ese grado de contaminación, ¿no? Entonces, por lo tanto, mandar, digamos, rellenos o basura, digamos, a un relleno de seguridad o, claro, material peligroso a un relleno de seguridad, pues va a generar coste, ¿no? Porque estos son muy costosos de construir, ¿no? Son muy costosos de construir y también de mantener, ¿no? ¿Ya? Hay que primero hacer un estudio especial para estos temas, ¿no? Y colocar personas que sepan utilizar los equipos que se encuentren acá. ¿Ya? Entonces también ese es el tema de los costos que generan los rellenos de seguridad, ¿no? Bien, ahora hablemos un poco del tema de la clasificación de los residuos. ¿Cómo es que vamos a clasificar los residuos? Tenemos varios tipos de clasificación. Tenemos uno por su naturaleza o por su gestión. Por su naturaleza tenemos a los no peligrosos y a los peligrosos, ¿no? Y los peligrosos son porque tienen cierta característica, como por ejemplo que tienen cierto grado de corrosividad, de reactividad, toxicidad, radioactividad, explosividad, patogenicidad, ¿no? Entonces tienen estas características, al menos una de ellas, y con ella ya va a ser considerado un residuo peligroso, ¿ya? Y entre los que decimos que la clasificación por su gestión tenemos a los municipales y los no municipales. Y los municipales se caracterizan por no tener sustancias peligrosas, ¿no? Como son los residuos que podemos generar en un domicilio, en un comercio, o actividades que son parecidas, ¿no? Por ejemplo, un campo de recreación, ¿no? Entonces van a generar generalmente estos residuos no peligrosos. Pero los no municipales los vamos a encontrar porque a veces sí tienen ciertas características peligrosas, ¿no? O sea, puede que sean también, generen residuos no tan peligrosos, ¿no? Pero la mayoría de ellos generan residuos peligrosos como son los residuos industriales, de construcción, de demolición, hospitalarios, mineros, eléctricos, agropecuarios, eh, todos esos sectores van a generar de alguna forma residuos no municipales y se tiene que gestionar como no municipal. ¿Ya? Pero nosotros vamos a estar más que nada en el tema de los aeropuertos abocados a la gestión municipal, ¿ya? En la gestión municipal, porque los residuos que se generan, digamos, en oficinas, ya, en lugares parecidos, no van a ser pues residuos peligrosos, van a ser residuos, en este caso, no peligrosos, ¿no? O similares, ¿no? A los domiciliarios, ¿ya? Sin embargo, debemos hacer de alguna forma una clasificación de ellos, ¿no? Y en este caso tenemos acá un código de colores que nos da la norma técnica, la 900-058-2019, para el ámbito municipal, ¿ya? Entonces, para los residuos que tengan poca peligrosidad o no tengan peligrosidad, ¿ya? Le vamos a colocar esta clasificación. Primero, los residuos no peligrosos, vamos a tener tres tipos de clasificación, como los aprovechables, los no aprovechables y los orgánicos. Y los residuos peligrosos van a tener así, simplemente la única clasificación en rojo. Ya, entre los no peligrosos hablemos de los residuos aprovechables. ¿Ya? Entonces los aprovechables son aquellos que justamente nosotros podemos darle una segunda vida, un segundo uso, ¿ya? Vamos a poder o bien hacer una valorización de ellos, o vamos a poder hacer un reciclaje, o vamos a poder reutilizarlos, o vamos a poder hacerles un reaprovechamiento, ¿no? Como por ejemplo son el tema del papel, cartón, vidrio, plásticos, textiles, madera, cuero, empaques, metales, algunos metales, ¿ya? Ya van a poderse entrar en esta clasificación de aprovechables, ¿ya?
En lo que es el tema de no aprovechables, hay algunas que por su grado de contaminación o por el tipo de material que es, no van a poder ser reaprovechables, porque digamos que no vamos a poder procesarlos en algún lado, no vamos a poder venderlos para poder obtener al menos de ellos alguna ganancia, ¿no? Como por ejemplo son el papel que ya tiene, que está, digamos, o encerado o metalizado, papel que tenga, o los cerámicos, las cerámicas no se pueden reutilizar, ¿ya? Las colillas de cigarro, los residuos sanitarios, ¿no? Como son los papel higiénicos, pañales, paños húmedos, entonces no se pueden reutilizar, entonces no son aprovechables, ¿ya? Algunos de los no aprovechables, ¿ya? Y los que sí podemos aprovechar, pero es mejor clasificarlos, tenerlos separados, son aquellos que nosotros llamamos residuos orgánicos, que son los restos de alimentos, los restos de poda, la hojarasca, ya todos estos podemos colocarlos aquí para poder hacer luego lo que nosotros llamamos el compostaje. Entonces, mediante el compostaje nosotros vamos a de alguna forma reutilizar los residuos orgánicos que tenemos acá clasificados, ¿no? Entonces, esta es también una manera de reutilizar, ¿no? De reaprovechar, ¿no? Pero es mejor no mezclarlo con los otros, ¿no? Para evitar que hayan reacciones químicas, ¿no? Porque muchos de los residuos orgánicos están en forma líquida, ¿no? O en semisólida, digamos, ¿no? Entonces, por eso, mejor separados. Y después finalmente están los residuos peligrosos, que también tenemos ciertos grados, algunos residuos que son peligrosos, pero sin embargo que no tienen, que no son, pues son manejables, ya son de alguna forma manejables y que se generan también, digamos, en casas o en domicilios, ¿no? ¿Ya? O incluso también en aeropuertos, ¿no? Como son el uso de pilas, las pilas también son peligrosas, generan impacto más que nada ambiental, lámparas iluminarias, las medicinas vencidas, empaques con plaguicidas, ¿ya? Entonces, inyectables, todos estos van a ser considerados residuos peligrosos, ¿ya? Y lo mejor para ellos es clasificarlos de manera distinta y también darle una disposición final diferente, ¿no? O sea, llevarlos no a un relleno sanitario, sino a un relleno de seguridad, ¿ya? Para que puedan ser, para que no contaminen al medio ambiente ni a las personas, ¿ya? No generen enfermedades. Ya, entonces un poco hablar de los residuos aprovechables, ¿no? Eh, como dijimos, son los residuos que nosotros podemos darle una segunda vida, podemos darle un reaprovechamiento, ¿no? Volver a obtener un beneficio del bien, ¿no? Ya, que incluso se puede cuantificar, ¿ya? Se puede, digamos, cuantificar en forma de dinero que podemos recuperar, ¿no? Entonces son residuos que son aprovechables, ¿no? Como es el tema del papel, cartón, vidrio, plásticos, textiles, maderas, ¿no? Ya, algunas latitas, metales, ¿no? Que se pueden reaprovechar, ¿ya? Entonces, pero también hay los no aprovechables, ¿no? Como dijimos, ¿no? Que son sustancias que debido a sus características no las podemos aprovechar, no hay ninguna posibilidad de aprovechar y entonces solamente se tiene que disponer, ¿no? Se tiene que darle una disposición final, o sea, darle, ponerlo directamente a un relleno sanitario, ¿no? Como son el tema de huesos y espinas, ¿no? Envases de Tecnopor, envases de golosinas, las colillas de cigarro, los cubiertos plásticos, servilletas usadas, ya también entran en esta clasificación. Y los residuos peligrosos son aquellos pues que tienen, como dijimos, cierta característica que la hace peligrosa, ¿no? Como pueden ser que sean tóxicos, que sean combustibles, inflamables, explosivos, radioactivos o tengan cierta patogenicidad, ¿ya? Algunas fuentes de residuos peligrosos, como dijimos, los que son a gran escala, son por ejemplo las refinerías, un hospital, una industria, ¿no? Que genere un residuo muy peligroso, ¿no? Entonces, y a pequeña escala podemos hablar de las pequeñas y microempresas, industrias como curtiembres y algunos consultorios de salud pequeños también, ¿no? Que pueden generar este tipo de residuo peligroso, ¿no?
Ya, a ver. Hablemos ahora de las tres R's. ¿Qué cosa nos habla de las tres R's en el tema del manejo de residuos? Ya, entonces, es más que nada un acrónimo justamente de estas tres R's, de lo que es reducción, reciclaje y reutilización, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer para no generar residuos o para minimizar el impacto que se genera por la generación de estos residuos es, uno, reducir, que es evitar que todo aquello que genere un desperdicio innecesario, ¿no? Entonces, evitar todo aquello que genere un desperdicio innecesario, evitar todo aquello que nos pueda, cualquier insumo que, digamos, nos puede generar estos impactos, ¿no? Reducir el consumo de estos, ¿no? Después está la reutilización, que quiere decir nuevamente darle un nuevo uso en este caso a cualquier residuo que, digamos, tengamos, ¿no? Digamos, tengamos ahí un tema de cartones, podemos utilizarlo, digamos, o unas cajas, digamos, podemos utilizarlo para contener otra cosa que sea diferente a lo que contenía inicialmente, ¿no? ¿Ya? Y después está el tema del reciclaje que ya lo hace otra empresa, ¿no? Entonces nosotros, digamos, lo acumulamos en un cierto lugar y después lo vendemos a estas empresas recicladoras para que ellos nos devuelvan, digamos, eh, algo de dinero y para que ellos puedan reutilizarlo, ¿no? Como parte de insumo dentro de sus procesos de producción. Estas son las tres R's, muy importantes, muy conocidas, ¿no? Reducir, ¿no? Reducir el tema de consumo de energía o consumo de, de insumos, ¿ya? Reutilizar lo que ya tenemos, ¿ya? Y reciclar aquello que se pueda reciclar, como son papeles, cartones, ¿no? Para que otra empresa le dé una segunda vida transformándolos, ¿no? ¿Ya? En el tema de también el manejo de residuos es muy importante el uso de los EPPs, ¿ya? Sobre todo el tema del uso de los guantes, ¿no? De un calzado adecuado, ¿ya? A veces es importante también si es que estamos en zonas que generan mucha contaminación, también el uso de respiradores, tal vez el uso de gorros, mandiles o mascarillas, cuando estamos, por ejemplo, en el tema de recoger residuos en hospitales, ¿no? Y entonces ellos sí tienen que utilizar, digamos, una indumentaria especial, incluso usan, digamos, un delantal, ¿ya? Tipo un mandil como este de acá, que les va a ayudar a protegerse un poco más, ¿no? E incluso los he visto con caretas, ¿no? ¿Ya? Y entonces, de acuerdo más que nada al riesgo existente, ¿no? ¿Ya? A veces es simplemente es suficiente con el uso de los guantes, ¿no? Guantes, digamos, que sean, que nos ayuden a que no nos cortemos, si es que por ahí hay material de vidrio roto, puede que alguien lo haya rejugado por ahí, ¿no? Ya que siempre pasa a veces, ¿no? Entonces, los materiales punzocortantes, siempre que vamos a recoger residuos, lo ideal es hacerlo con guantes así, gruesitos, ¿no? Guantes de látex, perdón, de PVC, que nos van a ayudar a hacer el recojo de residuos. También un calzado adecuado, ¿no? Como estos calzado de PVC con unas suelas gruesas, ¿ya? Que nos van a ayudar a hacer nuestro recojo de residuos, ¿no? ¿Ya? O un zapato o un calzado adecuado para ese tipo de actividades, ¿no? Y estar lo más protegidos posibles nos va a alejar también de la contaminación que pueda existir con el tema del el manejo de residuos, ¿ya? ¿Ya? Entonces es importantísimo. Ya, entonces, no solamente el manejo de residuos lo vemos acá, una vez que estamos manejando residuos, también indicarles que es importantísimo que tengamos una buena práctica de recojo de residuos, ¿ya? Por ejemplo, debemos de evitar pegar los residuos a nuestro cuerpo, porque al hacerlo, pues lo que estamos haciendo, nos estamos contaminando nuestro uniforme, ¿ya? Nuestro uniforme de trabajo. Ya nos estamos contaminando nuestro uniforme de trabajo y también podríamos estar respirando un poco del vapor que se genera dentro de estos tachitos de residuos, ¿ya? Entonces siempre evitar estar lo más alejado posible de los residuos. Entonces, no cargar mucha cantidad de residuos, por lo tanto, o sea, nunca cargar, digamos, más de 10 kilos, porque aparte ergonómicamente no está muy bien, ¿ya? Porque vamos a generar unos dolores en las columnas, ¿ya? Por eso, para evitar justamente cargar tanta cantidad de residuos, debemos de hacer nuestro recojo de residuos de manera periódica. Quiere decir que tenemos que estar revisando la cantidad de tachos que tenemos y ver si es que estos ya se han colmatado. Nunca debemos dejar que un tacho se llene más allá de su capacidad. Debe estar siempre
al menos un 70% lleno nada más. Cuando ya está 70% lleno un tacho, ya tenemos que retirarlo con todo y su bolsa, por si acaso. Nunca hacer el trasvase de residuos, o sea, nunca trasvasar un residuo, un tacho, de un tacho a otro tacho, ¿no? Sino que siempre que vayamos a transportar residuos o sacar un residuo, sacarlo con todo y su bolsa, ¿ya, chicos? Siempre eso de ahí, ¿ya? Y por eso tampoco nunca se carga más de 10 kilos de residuos, uno, y segundo, nunca se pega los residuos al cuerpo, dos, tercero, nunca se hace tampoco el tema del trasvase de un tacho a otro tacho. ¿Ya? Nunca se hace ese tema de trasvase. Siempre se recoge los residuos con toda y su bolsa. Y por eso que también para evitar el demasiado uso de bolsas, también debemos de, digamos, calcular hasta que el tacho esté un 70% lleno. Entonces, cuando el tacho está un 70% lleno, ahí recién recogemos la bolsa con los residuos. ¿Ya? Entonces, para evitar justamente que haya un mal manejo de estos residuos. ¿Ya? Eso también es muy importante que se tiene que saber, porque un mal manejo de residuos nos va a contaminar a nosotros, nos va a, digamos, a enfermar a nosotros, ¿ya? Nos vamos a contaminar de alguna enfermedad X que pueda tener algún residuo, sobre todo los residuos que vienen de los baños, ¿no? Que son los residuos que donde, pues, obviamente por razones higiénicas va a ir los residuos, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener mucho cuidado en ese tema, ¿no? A estar lo más protegidos posibles al momento de hacer ese recojo de residuos, porque puede haber incluso material inyectable, ¿no? Entonces, nunca, por ejemplo, aplastar bolsas tampoco, ¿no? Y eso también está totalmente prohibido, porque si es que las aplastamos y hay algo ahí, algún objeto punzocortante, sí o sí nos vamos a cortar en algún momento, chicos. Entonces, por favor, todas esas recomendaciones, tenerlas siempre en consideración, por favor, ¿ya? Al momento en que hagan su manejo de residuos, ¿ya? Algunas curiosidades también, ¿no? Como dijimos, la manera más eficiente de liberarse de los desperdicios generados en la actividad diaria es precisamente la más sencilla, quiere decir no generar residuos y elegir a la hora de la compra de aquellos productos que tras su uso tengan la menor cantidad de desperdicio posible, ¿no? Evitar el tema de los usos de los descartables, ¿ya? Para, por ejemplo, bebidas descartables, ¿no? Y siempre utilizar, por ejemplo, este tipo de bolsas o envases que son rígidos para el uso en este caso, de tomar bebidas, o si no, para el tema de hacer las compras, siempre tener nuestra bolsa, digamos, de un material como este de acá, ¿no? Que puede ser un material rígido, ¿no? Que ya lo vamos a utilizar muchas veces y no bolsas plásticas, ¿no? Que eso también genera más basura. También indicarles que antes de convertirse en basura, es decir, antes de mezclar la basura de manera irresponsable con otros desechos, ¿no? Y con el medio ambiente, se puede aprovechar más del 91% de los desperdicios para luego reutilizarlos, ¿ya? Pero cuando toda la basura se junta, cuando se juntan el tema de los biocontaminados, con los residuos peligrosos, con los residuos orgánicos, con los residuos aprovechables, cuando todo está junto, entonces ya no se puede reutilizar de la misma manera y entonces apenas lo vamos a lograr rescatar un 30% de estos residuos que se encuentran así mezclados, ¿no? Todos mezclados. Entonces, por eso que es muy importante hacer la clasificación de los residuos. Acá, como vemos aquí en la foto, pues todo está mezclado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos acá a hacer una recuperación, digamos, de papel, ¿no? Vamos a tener que sacar o tratar de clasificar, ¿no? Tratar de sacar un papel, pero digamos que ese papel ya está mojado, entonces ya no se puede utilizar, ¿no? Entonces ahí es un tema. Igual con el vidrio, puede ser que el vidrio lo tengamos, si es que lo tenemos así sanito, en buen estado, digamos una botella de vidrio, la podemos utilizar, pero si es que está rota, ya mezclada con tanta variedad de basura que podemos encontrar acá, entonces ya es un residuo peligroso. Hay que primero darle un tratamiento, digamos, ¿no? Una limpieza especial, ¿no? Que va a generar más coste, ¿no? Entonces, siempre lo ideal es no tener estas situaciones, ¿no? Sino tener en algún futuro, que muy probablemente, y ya lo vamos a ver, yo estoy seguro que lo vamos a ver, que vamos a tener, digamos así, containers con colores de clasificación ya en todas las ciudades, ¿ya? Porque se va a hacer una necesidad mundial, ¿no? Una necesidad mundial de que se tenga que implementar este tipo de clasificación, ¿no? Porque ya vemos que los cambios climáticos, ya vemos que la contaminación ambiental, que la falta y la escasez de agua,
genera justamente que tengamos que tomar medidas para poder frenar esta contaminación, esta escasez, este cambio climático, ¿no? Y una de las medidas justamente es hacer una buena gestión de residuos. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de algunas sedes de Corpac, en este caso pero de Corpac Oriente, de cómo es que hacen su clasificación de residuos, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que la que está perfecto acá es en la sede de Yurimaguas, que tienen, digamos, su clasificación en residuos peligrosos, aprovechables, no aprovechables y residuos orgánicos, tal cual como indica la norma, ¿no? La norma indica que se tiene que hacer así de esta forma, ¿no? Para residuos municipales. ¿Cuál en Rioja? En Rioja tienen esta clasificación también, pero tienen uno amarillo, ¿ya? Para hacer el tema de los residuos metálicos. Si bien no está de acuerdo a la norma, pero también se entiende, ¿no? Que este, por ejemplo, el rojo es el peligroso, el verde es el aprovechable, el negro es el no aprovechable y el marrón es el orgánico, ¿no? Entonces también hacen su clasificación de esta manera. En Jauja tienen solamente aprovechables, orgánicos y peligrosos, no tienen aprovechable. Y en Tingo María tienen solamente orgánicos e inorgánicos. Al menos tratan de hacer una clasificación, ¿no? De los residuos, ¿no? Ya. Si bien se tiene que implementar, lo ideal sería que implementen como en Yurimaguas, pero aquí vemos ejemplos de que se intenta hacer una clasificación de residuos, chicos. ¿Ya? Bien, y ya hasta aquí sería con el tema de la capacitación. Lo que más bien faltaría hacer es la evaluación, ya chicos. Vamos a hacer la evaluación de esta capacitación. Esperen, voy a buscar. Para poderles compartir el link de la evaluación. Los voy a compartir acá por el Meet. Voy a enviar un mensaje, a ver. Ya, ahí los voy a enviar ahí, también lo voy a enviar al grupo para que lo puedan tener ahí también. Ya, este es el link de la evaluación y lo voy a compartir a ustedes también, ya. A ver, ahorita lo comparto. Ya acá está. Ya, no sé si pueden ver la evaluación. No sé si alguien me puede decir si es que puede visualizar lo que estoy presentando, que es la evaluación de este caso, de este curso. Ernestina, sí, dígame. ¿Se puede ver, estimados? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Bueno, chicos, igual se los voy a dejar ahí, ¿ya? Para que lo puedan resolver. Le he dejado ahí la evaluación en el link, ¿ya? Para que lo puedan visualizar. ¿Ya? Igual vamos a hacer voy a subir el video para que puedan ver también la resolución del examen. ¿Ya? Es sencillo, simplemente, por ejemplo, acá está el examen. Lo que van a hacer es acá escribir su correo, a veces les va a pedir su correo, o si no les va a pedir que le den un check acá, en lo que es registrar el correo de acá. ¿Ya? Entonces, el correo que ustedes han ingresado. Entonces, le dan un check aquí y le dan en siguiente. ¿Ya? Le ponen algunos datos que les pide, por ejemplo, sus nombres y apellidos. Acá les pide, por favor, sí, necesito que pongan sus nombres y apellidos en mayúscula. ¿Ya? Acá está. Entonces es importantísimo que pongan su nombre y apellido. Acá colocan su DNI. ¿Ya? Acá ponen
En este caso, el cargo que sostienen, digamos, ahí en Corpac pueden ser o bien operario de limpieza líder, o operario de limpieza simplemente, o alguna otra, algún otro cargo, ¿no? En mi caso voy a poner supervisor SOMA, ¿ya? Y colocamos la sede, digamos que soy de la sede de Pisco, ¿ya? Voy a colocar que la sede de Pisco, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos marcado todas las alternativas, vamos a darle en siguiente, ¿ya? Y aquí ya se va a abrir la evaluación, ¿ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en la pregunta 1, dice, ¿qué entiende usted por residuo sólido? Entonces, la respuesta es cualquier objeto, material o sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención de desprenderse. Entonces, la 1 sería la C. La 2 dice, ¿qué se entiende por segregación de residuos? Dice, eh, y la respuesta es el proceso de separar los residuos de forma correcta y eficiente de acuerdo al tipo de material del que está constituido, con la finalidad de poder reducir, reutilizar y reciclar los materiales que constituyen los residuos sólidos. Entonces sería también la clave C. En la pregunta 3 dice, ¿cuáles son los problemas que se generan debido a una mala gestión de los residuos sólidos? Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces son los problemas ambientales, problemas económicos, ¿ya? Ah, no, eso no. Estoy acá. Problemas ambientales, problemas económicos, problemas sociales y problemas sanitarios. Estos son los problemas que se generan debido a la mala gestión de los residuos sólidos. Dice, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes no es un problema ambiental generado por los residuos sólidos? Entonces, ¿cuál no es? Dice, ¿no? Entonces, la sobreexplotación de los recursos naturales, sí, ese sí es. Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático, sí, también es. El bajo nivel educativo de los pobladores altoandinos, no creo. Y la bioacumulación de sustancias de la cadena trófica, metales, compuestos, orgánicos persistentes y microplásticos, este sí es, ¿no? Entonces, ¿cuál no es? Esto de acá. Entonces, esta es la que vamos a colocar. Ya dice, la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no es una causa de que la capacidad de asimilación y depuración del planeta haya sido superada? Quiere decir el impacto ambiental. ¿Cuál no es una causa? Dice, ¿ya? Entonces dice, el aumento de la población acelerada, explosión demográfica, esto sí es una causa. El uso indiscriminado y desmesurado de los recursos naturales, eso sí es una causa. Los problemas políticos entre países industrializados, no creo. La generación de residuos de manera exponencial, este sí es. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la que no es una causa? Este de acá, ¿no? Los problemas políticos en realidad no están muy relacionados con el impacto ambiental. A la pregunta que dice, ¿qué significan las tres R's? ¿Ya? Que las tres R significan reducir, reutilizar y reciclar. ¿Ya? Entonces, esto de acá sería la respuesta A, reducir, reutilizar y reciclar. Dice. A la pregunta 7 que dice, ¿qué son los residuos reaprovechables? ¿Ya? Son aquellos residuos sólidos los cuales se puede volver a tener un beneficio por algún método de aprovechamiento, ¿no? El reciclaje, recuperación o reutilización. Esto de acá es. ¿Ya? La pregunta 8 dice, ¿a qué residuos se consideran residuos aprovechables? Ya, aquellos residuos aprovechables justamente son aquellos los que podemos darle una segunda vida o un segundo uso, ¿no? Entonces son, por ejemplo, el papel, vidrio, cartón, plásticos y los textiles, ¿ya? ¿Cuál es el color de los contenedores, tachos, containers o recipientes u otros de los residuos orgánicos? Si se acuerdan, el color para residuos orgánicos es el marrón, ¿ya? Entonces sería la clave C. Entonces, para la pregunta 10 que dice, ¿cuál es la disposición final, almacenamiento final de los residuos peligrosos? ¿Dónde los vamos a contener a los residuos peligrosos? Como vemos en la fotito aquí, en la figura, justamente este es un relleno de seguridad, ¿no? Los rellenos de seguridad son aquellos lugares donde nosotros vamos a almacenar los residuos que tienen cierta peligrosidad. Entonces sería clave B. ¿Ya listo? Entonces ya tenemos todas las preguntas con su clave, ¿ya? Entonces lo vamos a mandar. Una vez que tengamos todas las respuestas, le vamos a dar en siguiente.
y la vamos a poner acá en enviar. ¿Ya? Si quieren que les dé una copia de las respuestas, le ponen acá, envíame una copia de mis respuestas y le pones en enviar. Listo. ¿Ya? Entonces ahí terminaría la evaluación, estimados. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Espero pues verlos nuevamente para otra capacitación que este año vamos a hacer, digamos, vamos a hacer un cronograma para poder hacer una capacitación acerca de los temas más relevantes, ¿ya? Y para que todos ustedes también estén capacitados de acuerdo a la ley, ¿no? La ley nos indica que tenemos que hacer capacitaciones de manera regular, entonces todos ustedes van a tener capacitaciones acerca, por ejemplo, del tema de fumigación, del tema del ISO 9001, ISO 14001, ¿ya? De los riesgos psicosociales, ¿ya? De lo que son las técnicas de limpieza y desinfección también. Entonces son algunos de los temas que estamos planificando para poder, en este caso, eh, dictarlos en este año. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, muchas gracias más bien por su tiempo, por la evaluación también, que por favor les ruego encarecidamente que la realicen porque mediante ello nosotros registramos su asistencia. Y también gracias también al ingeniero Linares, el, en este caso, el tiempo para poder hacer estas capacitaciones, chicos. ¿Ya? A ver qué indica acá. Acá, ¿sí? ¿Alguien que quiera hablar? Sí. El señor Ernestina, o la señora Ernestina, el señor Osvaldo, la señorita Gisela. ¿Alguien que quiera dar algún comentario? ¿Sí, Gisela? ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, acá está. Oh, perdón, disculpe. Acá sí, ya está. Sí, Ya. Una pregunta, ¿va a enviar el link para poder hacer la evaluación? sí, le he puesto en el grupo. Si es que no lo han visto, lo voy a copiar nuevamente. ¿Es ahorita mismo que tiene que resolverse ya o da un plazo? No, sí, le vamos a dar un plazo para que puedan resolver, digamos, hasta el día de mañana, chicos, les podemos esperar. A ver, Ok. voy a enviarlo lo he puesto en el grupo Operario Líder Corpac Sur, lo voy a poner en el otro grupo también, que es de Corpac Sur. Tengo dos grupos, Corpac Sur y Report de Asistencia, ¿ya? Ahí también voy a colocar la evaluación, chicos. También le he puesto aquí ¿cómo se llama? En el Meet, también le he puesto para que ustedes puedan, acá está la clave. Ya, y nada, chicos, muchas gracias más bien. Eh, si tiene alguien más, otra pregunta más, eh, Osvaldo, Aoria, ¿todo bien? Sí, ¿verdad, no? De cualquier manera, la capacitación va a ser grabada, ya, va a estar grabada. Y las claves también ya están dentro. Ingeniero, buenas tardes. Soy Sí, Ernestina. sí, dígame. Gracias por darnos tiempito hasta mañana porque ahorita ya vamos a regresar de abajo y lo vamos a realizar la prueba, ingeniero. Gracias por darnos este espacio. Ya está bien, no se preocupe. Entonces, listo. Ya el día de mañana les estaré haciendo llegar la respuesta, en este caso, los certificados, ¿ya? Si es que a los que ya vayan enviando, ¿ya? Si no, ya sería el día pasado mañana, ya les envío a todos para que todos tengan su certificado de capacitación. Y como les dije, muchas gracias. Vamos a tener más capacitaciones a lo largo del año, que ya vamos a indicar también las fechas en que se van a hacer. Listo, chicos. Muchas gracias más bien por su tiempo y ya será hasta otra oportunidad. Ok, igual. Que tenga buenas tardes.